vamos a analizar un poquito lo que dice la palabra y lo que el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? Que en el principio ya existía el Verbo, y este Verbo era con Dios, y ese Verbo era ¿qué cosa? Era Dios. El Verbo es Dios. Y sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el Verbo? Veamos ahí. Dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús. El Verbo ya existía desde el principio, y el Verbo entonces fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Desde el principio de la creación del universo ya existía Dios. Y Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya existía desde el principio entonces, y dice que por Él todas las cosas han sido hechas. ¿Quién es el que ha hecho todas las cosas en esta tierra? Jesús. Es la persona de Jesús. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Pregunta, ¿Jesús es una persona mentirosa? Solamente hay tres posibilidades. O Jesús es un engañador, o Jesús estaba equivocado, o Jesús dijo la verdad. Y hoy día vamos a entender que en realidad Jesús dijo la verdad por todo lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Él está diciendo, yo y el Padre somos uno, porque eso es justamente lo que es Dios. Es un solo Dios, pero en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a conocer entonces un poquito de Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Wow! Es como que yo pueda decir, antes que Cristóbal Colón, yo ya existía. ¿Te puedes imaginar? ¿Cómo yo puedo decir que he existido antes que una persona que vivió hace siglos? Y Jesús está diciendo aquí, antes que Abraham, el padre de la fe, fuese, yo ya existía. ¿Y sabes por qué? Porque hemos visto de que Él ya estaba desde el principio. Él ya existía desde el principio. Y hay varios pasajes que corroboran esto. Cuando Jesús creó al hombre, en Génesis 1:26, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué significa hagamos? Yo no puedo estar solo y decir hagamos. Tendría que decir, si solamente soy Dios, voy a hacer al hombre. Pero acá está diciendo hagamos. Y hay muchas personas que dicen, sí, seguramente estaba con los ángeles un ratito. Estaba con Dios Hijo y estaba con el Espíritu Santo. Ustedes pueden añadir en sus materiales 2 versículos más en esta parte, y es justamente Génesis 3:22. Y en Génesis 3:22, que no está en su material, y Génesis 11:7, Dios mismo está diciendo, el hombre es como uno de nosotros. El hombre es como uno de nosotros. Entonces, si Él está hablando de uno de nosotros, está hablando en plural. Significa que desde el principio Dios no estaba solo. Dios estaba ya en la Trinidad. Y cuando viene a confundir a los hombres en la Torre de Babel, lo mismo, dice, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Está diciendo, descendamos. No está diciendo, voy a descender. Es decir, que Dios está hablando en plural desde la creación del mundo, porque justamente no estaba solo. Desde la creación del mundo ya existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Quiero preguntarte, ¿cuánto conoces a Jesús? Tú podrías decir, Jesús puede ayudarme en esto. Por desconocimiento mi pueblo perece. Si tú conoces a una persona, puedes disfrutar de esa persona. Si no conoces a esa persona, entonces de repente simplemente la vas a ignorar. Lo mismo pasa con la persona de Jesús. Nosotros necesitamos conocer a Jesús, por eso estamos aquí. Así que vamos a conocer un poquito a Jesús, porque en realidad para hablar de Jesús hay muchísimo. Y para hablar de Jesús entonces, ¿no? Tendríamos que tener seminarios de seminarios y toda nuestra vida no podríamos terminar de conocer a Jesús.
porque Él es tremendamente maravilloso, grande, es increíble. Pero todos los días vamos conociéndolo un poquito. Entonces, yo quiero mencionarles algo. En mi vida pasada yo fui una persona que no creía en Dios. Es más, renegaba de las cosas de Dios porque decía, ¿por qué hay tanto problema en el mundo, en las familias, en la sociedad, en las instituciones, en los matrimonios, con los niños, con los hijos? Y decía, no es posible, seguramente Dios no existe. Y obviamente cuando tú no conoces a la persona de Jesús, vas a hablar así, vas a renegar de Él. Pero en la medida que lo conoces, entonces vas a transformar tus pensamientos. Yo hoy día no solamente, yo diría que lo conozco tal vez un poquito y quiero conocerlo cada día más, sino que estoy tremendamente enamorado, entusiasmado, animado por buscarlo, por obedecerle, por respetarle, por representarle. Y yo quiero hablarles entonces un poquito de Jesús, un poquito de lo que es Jesús. Y estoy seguro que si tú tienes dudas de que Jesús es Dios, hoy día vas a salir totalmente claro de quién es Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Vamos a hablar 14 puntos donde nosotros vamos a poder identificar que Jesús realmente es Dios. Punto número 1. Jesús nació sobrenaturalmente. 500 años antes de que Jesús naciera, ya se había profetizado de que Él iba a nacer en una ciudad llamada Belén. ¿Y sabes qué? Así fue. Él nació en esta ciudad de Belén de Judea y fue profetizado 500 años antes. 800 años antes de su nacimiento, se había profetizado de que una virgen daría a luz al Hijo de Dios. ¿Sabes qué significa esto? Significa un nacimiento sobrenatural. Tú y yo hemos nacido por la unión del papá y la mamá. Jesús nació no por la unión de un papá y una mamá, sino por una mujer que tuvo la concepción de Dios mismo a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesús tuvo un nacimiento sobrenatural. Jesús es hijo de Dios. Miren lo que dice la palabra, y esto sí lo vamos a mencionar. Lucas 1:35 dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. No fue concebido por un hombre, una virgen que no había tenido intimidad sexual con un hombre, de pronto aparece embarazada. Porque Dios mismo, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, viene y la virgen concibe. La virgen queda embarazada. ¡Wow! ¿Sabías tú que quien da la vida, quien pone la sangre en un ser humano, no es la mujer, sino el hombre? Para que un bebé pueda formarse, quien va a poner la sangre, quien va a poner la dirección de la sangre es el hombre. Entonces la sangre que tiene Jesús no es sangre humana, es sangre de Dios. Por eso es que Jesús, desde su nacimiento y desde su concepción, es Dios. Dios haciéndose hombre. Dios entrando en el cuerpo de una mujer para nacer como un niño y después poder crecer. No solamente Él entra en el vientre de una mujer y comienza a desarrollarse y se desarrolla como hombre, sino que además Dios mismo lo reconoce como su hijo. Si tú tienes un hijo, tú vas a reconocer a tu hijo como tal. Y Dios lo reconoce a él como su hijo. Dice, este es mi hijo amado. ¿De quién son estas palabras? De Dios. Dios está diciendo, cuando Jesús está siendo bautizado, está diciendo, este es mi hijo amado. Y no solamente en el bautismo, sino también cuando hubo la transfiguración y Jesús subió al monte a orar con algunos de sus discípulos. Dice que cuando subió al monte a orar, se les apareció Moisés y Elías. Moisés dice que fue enterrado por Dios. Elías fue arrebatado por Dios. Y estos hombres se aparecen, dice, y eran 3. Y los discípulos que estaban ahí dijeron, wow, vamos a hacer unas enramadas. Pero de pronto vino una nube y se escuchó una voz. ¿Cuál fue esa voz?
una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Otra vez, Dios mismo está ratificando que Jesús es su Hijo. ¿Por qué? Porque desde su nacimiento vemos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y Dios no solamente lo concibe, sino además lo afirma como su Hijo. Dios está afirmando a Jesús como su Hijo. Dos razones por las cuales nosotros podemos decir claramente que Jesús es Dios. Razón número 3. Jesús creció en sabiduría. Desde pequeño, un día él, teniendo los 12 años, sus papás fueron a una ciudad y de pronto lo dejan en este lugar, en el templo, y después de 3 días recién regresan y lo encuentran preguntando y oyendo a los sacerdotes. Y dice que sus preguntas eran muy sabias ya desde pequeño. Y la palabra dice que cuando ellos le dicen: ¿qué estás haciendo aquí? Simplemente él dice: ¿no sabían que es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre? Jesús desde pequeño ya tenía ya un propósito. Y la palabra dice que Jesús crecía en sabiduría. Jesús nunca pecó. Por eso es que Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Hemos visto que Jesús nació en un nacimiento sobrenatural, no con sangre humana, sino con sangre de Dios. En el antiguo pacto, ¿qué es lo que tenía que hacer la gente? Tenía que matar un animalito, un cordero, una paloma, un becerro. Tenía que matar un animal y esa sangre entonces cubría los pecados de la gente. Y quien tenía que hacer este sacrificio normalmente era el sacerdote. Cuando viene Jesús, Jesús rompe con esto. Porque Jesús entonces se convierte en ese cordero que quita el pecado del mundo. Y Él vino con ese propósito, ahorita lo vamos a ver. Por eso que ese cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin ningún defecto, tenía que ser puro. Todos los hombres que hemos nacido en esta tierra, hemos nacido con pecado, por el origen de la desobediencia de nuestros ancestros, desde Adán. Pero el único hombre que nació sin pecado es Jesús. Y como entonces no tenía pecado, tenía que ser un hombre sin pecado el que tenía que entregar su vida. Y es por eso que se llama el Cordero que quita el pecado del mundo, porque es un hombre sin mancha. La sangre de Jesús no es sangre humana. La sangre de Jesús es sangre de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y ustedes tienen los versículos bien escritos ahí. Y ustedes los pueden leer y los pueden ampliar también. Cuando un día viene Satanás, Jesús estaba en el desierto, 40 días en ayuno, dice, de día y de noche no comió nada. Y de repente viene Satanás y lo comienza a tentar. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. ¿A quién tenemos que adorar nosotros? A Dios. Y solamente a Dios. No dice que tenemos que adorar a los hombres, ni tampoco que tenemos que adorar a los ángeles. ¿Y qué le está diciendo Jesús al diablo? Le está diciendo: solamente vas a adorar a Dios. Y en otras palabras le está diciendo: yo no puedo adorarte, tú tienes más bien que adorarme a mí. Porque Él se está reconociendo a sí mismo como Dios. Jesús vino con un propósito fundamental, y es justamente lo que decíamos: el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús vino, murió y resucitó. Él entregó su vida, vino para dar su vida en rescate por muchos. Esa fue la razón por la cual Jesús vino. Él vino porque sabía que tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque Dios lo había establecido así. Él se despojó de su gloria, siendo Dios mismo, se hizo hombre, pero no solamente vino en un nacimiento sobrenatural, no solamente fue un hombre que vivió sin pecado, sino que Él sabía que tenía que entregar su vida
para que a través de su vida, entonces todas las personas puedan venir de muerte a vida. Y vamos a encontrar varios pasajes donde realmente podemos identificar que a Jesús lo crucificaron. Y fue una muerte sangrienta. Dice que Jesús entregó su espíritu y por tanto Jesús murió. Murió, pero también dice la palabra que Jesús resucitó. Cuando vienen las mujeres a buscar al sepulcro, a Jesús que había muerto, simplemente ellas no lo encuentran y alguien les dice, el ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? El que ha muerto, el que fue crucificado, ha resucitado. Jesús, déjame decirte algo, no está muerto. Jesús no está clavado en una cruz. Jesús no está en una tumba. Nadie va a poder encontrar sus restos. Jesús resucitó. Jesús resucitó y no solamente resucitó, sino que se mostró nuevamente a sus discípulos, se mostró a la gente que lo seguía. Jesús después de resucitar estuvo 40 días en la tierra y dice que fue ascendido a los cielos. Y cuando fue ascendido a los cielos, entonces les dio indicaciones a sus discípulos. Pero ¿sabes qué? Jesús cuando sube al cielo, entonces dice que está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Y sabes qué está haciendo Jesús ahí? Está intercediendo por todos los hombres, por ti, por mí. Y está preparando, dice también, una morada, una casa. Porque un día vamos a tener un destino. Esta vida que tenemos es una vida momentánea, pasajera, pero Dios es nuestro destino. Y Él está vivo. Esa fue la razón por la cual Él vino a esta tierra, para vencer a la muerte, para vencer al enemigo. Quien tenía el poder entonces en esta tierra era el enemigo, era el diablo mismo, Satanás. Porque hay mucha gente que dice, no, yo no creo en el diablo. Pero no se trata de lo que tú pienses o lo que yo piense o de lo que podamos creer, sino se trata de la verdad. Y la verdad está en blanco y negro en la Biblia. Por eso tenemos que estudiarla. Razón número 6, no solamente Dios dijo de Jesús que Él era su Hijo amado, sino que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo de Dios. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dice, Hijo de Dios soy. Él está diciendo, Hijo de Dios soy. Por eso a Jesús lo mataron, lo crucificaron, lo perseguían, lo querían apedrear. Porque Él se declaró a sí mismo Hijo de Dios. ¿Quién podría salir aquí adelante y decir yo soy un hijo de Dios? En esos tiempos era prohibido. Hoy día tú y yo podemos decir somos hijos de Dios. Después vamos a hablar de eso en la siguiente enseñanza. Y todo lo que tenemos gracias a que Jesús cumplió lo que tenía que cumplir. Por eso le decimos Padre nuestro, o sea, somos hijos de Dios. Pero hay un unigénito y es Dios mismo, es Dios que es Jesús. Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Rompió una brecha ahí, pero realmente era. Después las preguntas, y de pronto hay preguntas. Punto número 7, muchos creyeron, no, y también muchos no creyeron. Muchos no creyeron que Jesús realmente era Hijo de Dios. Muchos oyéndole, dice, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y esta sabiduría que le es dada? ¿Y de dónde saca estos milagros? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hijo de Jacobo? La gente comenzaba a decir, ¿quién se cree este para decir que es un hijo de Dios? ¿Y sabes qué? Eso sigue pasando hoy día. Hay muchas sociedades, hay muchas familias, hay muchas personas en la tierra que hoy día dicen, no, yo no creo en Dios, no, yo no creo en Jesús. Jesús simplemente ha sido un hombre. Jesús simplemente ha sido una persona que pasó por esta tierra. ¿Cómo puede ser Dios? Pero en realidad no lo digo yo, lo dice la palabra. Jesús se asombraba, dice, por la incredulidad de ellos. Y lo triste es que se sigue asombrando hoy en día. Pero ¿sabes qué? Dios no nos impone, simplemente nos da de su verdad para que nosotros podamos venir y nosotros podamos conocerle y podamos entonces transformar nuestras vidas. Jesús perdonó pecados. El único capaz de perdonar pecados es Dios. Cuando la trajeron a esta mujer que había estado adulterando, y de acuerdo a la ley entonces, ¿qué tenían que hacer con esta mujer? Matarla.
apedreadas. Tenían que apedrearla y tenían que matarla y le traen a esta mujer y le dicen, mira pues Rabí, mira pues Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer? Esta mujer la acabamos de encontrar en pleno adulterio. Jesús simplemente se agacha y después les dice, bueno pues, quien está libre de pecado que lance la primera piedra. Porque en realidad todos estaban pecando. Eran pecadores. Y se dice que incluso eran pecadores de lo mismo. Y sin embargo estaban juzgando. Pero después Jesús no agarra y dice, ya, como yo no tengo pecado, entonces yo soy el que te va a apedrear. Porque él tenía todo el derecho en todo caso de hacerlo. Sino simplemente agarra y le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús es el que restaura. Jesús es el que perdona. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Y el paralítico entonces fue sanado. Los hombres decían, ¿por qué le dice al paralítico que le va a perdonar sus pecados? ¿Qué es más fácil decir? Dijo Jesús, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Acá el Señor me decía algo y me decía, diles a estos hombres, si tú quieres ser sanado de un problema de salud, primero tienes que perdonar. Hay mucha gente que tiene amargura en su corazón, falta de perdón. Y si tú tienes falta de perdón en tu corazón, de autoridades, de tus padres, de personas que de pronto te han dañado, ¿sabes qué? Vas a estar amargo, vas a estar molesto y vas a estar enfermo. Pero si tú puedes liberarte de toda carga, entonces es más fácil que puedas ser sanado. Quita todo problema de falta de perdón de tu vida. Fiel es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos puede limpiar de nuestros pecados y de toda maldad? Jesús. Wow, tantas cosas que Jesús hace por nosotros. Razón número 9. Jesús habló con autoridad. Decenas e incluso cientos de veces, personas como Darwin dijo, podemos suponer bien que el hombre, podemos suponer bien que la evolución, podemos suponer bien, y muchos hombres que han querido responder las preguntas de la vida, del propósito y de cuantas cosas más, siempre han dicho, es una hipótesis que planteamos. El único que se atrevió a decir, de cierto os digo, fue Jesús. Nadie nunca dijo de sí mismo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús habló con tal autoridad que simplemente lo que él hablaba se hacía. Nadie jamás en esta tierra ha hablado con la autoridad que tiene Jesús, porque cuando uno es autoridad, habla con autoridad. Y la máxima autoridad entre los hombres es obviamente Dios hecho hombre. Por eso que incluso cuando en un momento lo vienen y lo quieren arrestar, o mejor dicho, lo detienen para llevarlo a la crucifixión y a ser juzgado, y preguntan, ¿y dónde está Jesús? Cuando él les dijo, yo soy, dice que retrocedieron y cayeron al suelo, simplemente por decir yo soy. Porque ¿quién significa yo soy? Acuérdense que el yo soy es uno de los nombres de Dios. Y él dijo de sí mismo, yo soy. Es como que te enfrentas directamente a Dios y un hombre no puede resistir eso. Y tuvieron que reponerse porque simplemente tenía que cumplirse el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Jesús es la autoridad de autoridades. Agárrate de su mano. Razón número 10. Jesús conoce los pensamientos de todos los hombres. Él conoce a todos los hombres. Y no solamente a todos los hombres, sino también conoce los pensamientos de todos los hombres. Nadie puede conocer tus pensamientos, ni la persona que más estimas, ni la persona que más amas. El diablo no puede conocer tus pensamientos, puede escuchar tus palabras,
Y ni siquiera puede escucharla, sino sus secuaces, sus principados, potestades, porque el diablo no está en todo lugar. Él no es omnipresente, no está en todo sitio. ¿Dónde estará? De repente está ahí, por ahí, en una torrentera. Pero ¿sabes qué? Dios está en todo sitio. Jesús está en todo sitio. Jesús está aquí en la China, en el Japón, en el otro local. Está en todo sitio. Está en tu casa. Y ¿sabes qué? No solamente está viendo y está conociéndote lo que tú haces, lo que tú hablas, lo que tú desarrollas, sino incluso está escudriñando tus pensamientos. Por eso es que los confrontó a los escribas y les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Por qué piensan mal? Él es Dios, conoce los pensamientos del hombre, conocía, dice, a todos y sabía lo que pensaban. Razón número 11 por la cual Jesús realmente es Dios. Jesús hizo milagros como nunca nadie ha hecho. Si tú solamente lees un capítulo nada más, acá les estoy poniendo por decir un ejemplo, en Mateo capítulo 9, hay cantidad de pasajes donde podemos ver cómo Jesús hace milagro tras milagro, tras milagro y tras milagro. Juan dice de Jesús: si se hablase de todos los milagros que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros que se puedan escribir, porque simplemente son demasiados. Son demasiados los milagros que Jesús ha hecho, que no se podrían escribir todos. Muchos dicen: wow, y Moisés hizo cantidad de milagros. Sí, pero más que los milagros que pudo haber hecho Moisés, los hizo Jesús. Y ahí encontramos milagros de sanidad, milagros de salvación. El principal milagro es de que simplemente nosotros en Jesús tenemos vida. Nosotros en Jesús tenemos sanidad, nosotros en Jesús tenemos provisión, nosotros en Jesús tenemos ánimo, tenemos palabra, tenemos verdad, tenemos ejemplo, tenemos liberación. La palabra dice que para Dios no hay nada imposible. Lo que para ti y para mí puede ser imposible, para Él es posible. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús es el que venció la muerte. La palabra dice: el que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús resucitó. Y Él dice de sí mismo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es vida. Este pasaje es precioso. Cada vez que de repente alguien me dice: oye, Nico, ¿sabes qué? Acaba de fallecer un familiar. Lo primero que hago es darle este pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, 13, 14. Porque acá está justamente la esperanza que tenemos en Jesús. Y dice este pasaje: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. ¿Qué significa? Que el primero que resucitó fue Jesús. Porque Él tiene poder sobre la muerte. Él venció a la muerte. Y conjuntamente dice: con Él vamos a resucitar todos, absolutamente todos los que tenemos a Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Cómo no darle gracias a Dios de haberse hecho hombre, de haber venido a la tierra, de ser Dios Hijo, de ser Jesús? Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Es decir, que no solamente nos va a resucitar, sino que además nos va a dar un destino, el cielo. Ahí hay una casa, hay una morada esperándonos. Jesús es maravilloso. Y tú y yo necesitamos creer en Él. Tú y yo necesitamos conocerlo. Tú y yo necesitamos crecer en Él. Parecernos cada día más a Él. Él es nuestro mejor ejemplo, Él es nuestro mejor modelo. Por eso es que nosotros tenemos un lema:
Y dice, hombría y semejanza a Cristo, ¿qué dice? Son sinónimos. Hombría y semejanza a Cristo son sinónimos. Si tú quieres ser más hombre, necesitas parecerte más a Jesús. Tenemos que estudiar cómo es la personalidad de Jesús, cómo son las reacciones de Jesús, cómo habla Jesús, cómo actúa Jesús, cómo hace las cosas Jesús. Él es un hombre de autoridad, Él es un hombre de amor. Entonces, hay dos puntos más que quiero tocar y creo que son muy importantes, porque nosotros podríamos decir, esto parece historia, y no se trata de historia, se trata de vida. Y un punto 13º o 13º es justamente de que Jesús es una experiencia personal. Jesús es una experiencia personal en todas nuestras vidas. Yo les comentaba que en un determinado momento yo no quería saber nada de las cosas de Dios. Pero ¿sabes qué? Escuché una enseñanza que me impactó. Y esta enseñanza simplemente decía lo siguiente: vamos a poner a dos hombres, y vamos a poner acá a Luis, y vamos a poner aquí a Manuel. Entonces, de estos dos hombres, están viviendo una vida en la tierra, con sus familias, con su trabajo, con su trascendencia social. Pero la diferencia entre estos dos hombres es de que uno cree en Jesús y lo tiene como su Señor y su Salvador, y el otro no cree en Jesús y por lo tanto no lo considera como su Señor y su Salvador personal. Entonces la palabra dice, del polvo vienes y al polvo te vas. Si es que Jesús no viene antes, todos nosotros vamos a tener que partir un día y vamos a tener que morir, y nuestros cuerpos se van a hacer polvo, nuestros huesos se van a destruir. Así como Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros también somos trinos. Somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, pero el cuerpo se va a ir al cementerio. Regresando al ejemplo, entonces decía en esta enseñanza, muere Luis y muere Manuel, y entonces el cuerpo de Luis primero había muerto un día antes, y cuando muere entonces, o de pronto minutos antes, entonces el cuerpo de Luis es llevado al cementerio, sus familiares lo lloran, ¿sí? Pero finalmente lo entierran, pero el espíritu y el alma de Luis no se van al cementerio, ni tampoco a un cajón, ni tampoco mueren, sino que simplemente suben. ¿A dónde? A buscar la presencia de Dios. Pero había un problema. Luis no tenía a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces Luis toca la puerta del cielo y sale entonces un señor, y era San Pedro, que dice que tiene las llaves del cielo, y le dice, Luis, ¿qué deseas? Le dice, quiero entrar al cielo. ¿Por qué crees que debes de entrar al cielo? Le dice, porque yo soy una persona muy buena, déjame entrar al cielo. Un ratito, le dice Luis, para entrar al cielo necesitas 1000 puntos. ¿1000 puntos? Sí, 1000 puntos. Ya, entonces le dice, ¿qué crees que has hecho para entrar al cielo? Le permite entrar a la antesala del cielo entonces, y le dice, ¿qué crees que has hecho? Dime lo que consideras, ¿por qué debes de entrar al cielo? Entonces Luis agarra y le dice, ¿sabes qué, San Pedro? Lo reconoce y le dice, cuando yo estaba en la tierra he sido, tú no te imaginas, el mejor de los estudiantes. Cuando estaba en el colegio, era la excelencia. Entre los deportistas era el deportista número 1. Nadie me ganaba, era el campeón no solamente de mi región, sino del país, ¿no? Y hasta he tenido trofeos y medallas olímpicas. Yo soy séptimo down, no quinto, séptimo down. Además, ¿sabes qué? He sido un amigo chochera de todo el mundo, no te imaginas. ¿Qué más has hecho? Le dice. ¿Sabes qué? Además, cuando he sido una persona ya mayor, me casé y he sido el mejor esposo. Siempre he respetado a mis padres, he sido el mejor padre. Además, he hecho muchas cosas, he ayudado a mucha gente en la tierra. Muy bien, le dice, tienes 2 puntos. ¿Qué? 2 puntos. Sí, 2 puntos. ¿Cuántos puntos necesitaba? Necesitaba 1000. Necesitaba 1000 puntos para entrar al cielo, y sin embargo le dice, tienes 2 puntos. Entonces él simplemente se comienza a preocupar
Y comienza a recordar todo. He ayudado a las ancianas, he dado limosna, he rescatado niños de estar abandonados. Muy bien, le dice, tienes 3 puntos. Wow, le faltaba mucho para llegar a la meta. En eso tocan la puerta del cielo. ¿Y quién era? Era Manuel. Manuel también había muerto. Igual, sus familiares lo lloran, lo llevan al cementerio, lo entierran. Del polvo eres y al polvo te vas. Pero el espíritu y el alma de Manuel también buscaban ir al cielo, tocan la puerta del cielo. Y Dios no hace diferencia de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no se mueve por lo que tú puedas creer, lo que tú puedas pensar o por tus lloros. Dios se mueve por tu fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Es por fe. ¿Por fe en quién? En Jesús. Estamos hablando hoy día de Jesús. Jesús dijo, quien me tiene a mí, tiene al Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él dijo, nadie viene al Padre si no es a través mío. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Simplemente está diciendo, yo soy. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Un hombre, un sacerdote que conocía muy bien la palabra, la ley y que de pronto enseñaba las cosas de Dios. Y una noche viene donde Jesús y le dice, Jesús, igual le toca la puerta y le dice, Jesús, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús simplemente le dice, tienes que volver a nacer. Y él era un hombre mayor. ¿Cómo puede un hombre mayor volver a entrar al vientre de su madre? Le dice, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué le está diciendo? Tú necesitas nacer del Espíritu. Jesús nació del Espíritu. Y entonces en esa cobertura Él nos permite nacer del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. ¿Qué había hecho Manuel, a diferencia de Luis en el ejemplo? Manuel, conforme a lo que dice la palabra, dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tus labios, vienes de muerte a vida. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que había hecho Manuel a diferencia de Luis? Había declarado, había confesado con sus labios de que Jesús era el Señor y Salvador de su vida. Déjame decirte algo. Si hoy día tienes que partir y hoy día tuvieses una cita ahí de pronto con el que tiene las llaves del cielo, solamente tú tienes 2 posibilidades, no hay una tercera. O te vas al cielo o te vas al infierno, porque la Biblia también habla del infierno. Solamente tienes 2 posibilidades, o te vas al cielo o te vas al infierno. Y la diferencia entre el cielo y el infierno tiene un nombre, es Jesús, mi Señor y mi Salvador. Manuel, cuando toca la puerta del cielo, entonces, igual, San Pedro le agarra y le dice, Luis, espérame un ratito, ha venido otra persona, así que corre por allá. Y entonces le permite pasar a Manuel, pero le dice lo mismo, para entrar al cielo necesitas 1000 puntos. Esto lo estoy haciendo como una analogía para que tú me entiendas, no significa que va a ser así. Y entonces Luis simplemente le dice, ¿sabes qué, San Pedro? Cuando yo estaba en la tierra, he sido una persona con muchas cosas correctas, pero también con muchos errores, con virtudes, pero también con defectos. Me he equivocado muchas veces. Pero un día, le dice Manuel, un día, a mí me dijeron de que Jesús, siendo Dios mismo, se hizo hombre, nació en un nacimiento sobrenatural, vivió una vida de pecado, pero vino con un propósito, morir en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y hoy día está vivo, está sentado ahí en la derecha de Dios Padre. Y todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Y todo aquel que lo confiese como el Señor y Salvador de su vida va a tener vida eterna. Y entonces Manuel le dice a San Pedro, le dice, yo he creído y yo le he dicho a Jesús que sea mi Señor y mi Salvador. Y por lo tanto yo creo que así como Él ha resucitado y vive aquí en el cielo, yo también voy a vivir en el cielo. ¿Saben qué le dice San Pedro? Pasa, tienes 1000 puntos.
No es tus obras las que te van a llevar al cielo. No son tus obras las que te van a dar vida eterna. Es la persona de Jesús en tu vida, en tu corazón. Cuán importante entonces es entender quién es Jesús. Yo me acuerdo cuando escuché esta enseñanza, yo me puse a llorar. Estuve como 2 horas llorando. ¿Sabes por qué? Porque yo decía, ¿cómo puedo creer en alguien que no conozco? ¿Cómo puedo creer en alguien que nunca he visto? ¿Cómo puedo creer? Y sabes que yo acepté a Jesús por temor, por miedo, porque decía, no quiero ser como Luis, quiero ser como Manuel. Además es mi segundo nombre. Entonces, ¿sabes qué? Le dije, Jesús, sé mi Señor y mi Salvador personal. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Yo no sé si tú tienes a Jesús como tu Señor y tu Salvador personal. Asumo que sí. Pero si no lo tienes claro, entonces quiero que cierres tus ojos, por favor, un ratito y que nos acompañes. Seguramente tú ya has recibido también, la gran mayoría de ustedes. Pero si solamente uno de ustedes no ha tenido la oportunidad de tener a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, entonces yo quiero pedirte que por favor cierres tus ojos. Y si tú crees que Jesús realmente nació en un nacimiento sobrenatural, vivió una vida sin pecado, murió en una cruz, pero resucitó y hoy día está vivo. Al margen de las cosas que tú puedas haber hecho, las cosas que puedas estar pasando, al margen de tus debilidades, de tus problemas, de tus dificultades, yo quiero desafiarte en esta mañana para que tú no te quedes como Luis, sino que avances como Manuel. Y que tengas la certeza, la confianza de que un día vas a estar ahí con los 1000 puntos. De repente estás viviendo en pecado, aún lo amas, de repente aún lo has recibido Jesús, pero de repente hay cosas que están dañando tu vida, que están dañando tu matrimonio, que están dañando tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Déjame decirte algo. Deja de hacer las cosas con tus fuerzas. Empieza a confiar en el Señor. Tú y yo necesitamos conocerlo. Tú y yo necesitamos tenerlo presente en nuestras vidas todos los días. Tú y yo necesitamos agarrarnos de ese nombre precioso que es Jesús. Porque dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. En el nombre de Jesús hay poder. Tú y yo necesitamos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. No pierdas la oportunidad de estar en la situación de Manuel y no en la situación de Luis. Así que si tú no estás seguro de tu salvación, repite estas palabras en voz audible. Y de pronto también lo puedes hacer si quieres reconciliarte o simplemente para acompañarnos. Porque es precioso decirle todos los días, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Repite, por favor. Amado Dios, en este día acepto a Cristo Jesús como mi único Señor y mi único Salvador. Cristo Jesús, ven ahora a mi vida, lléname de tu presencia, perdona mis pecados y haz de mí el hombre que tú quieres que yo sea. Gracias, Padre, porque mi nombre está en el libro de la vida. Vivo para ti y tengo un destino, el cielo, tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.